ya sea porque los hayamos leído en la Biblia o hayamos escuchado cuando alguien lee la Biblia, o incluso hasta el menos enterado ha visto alguna película en donde conocemos de los milagros de Jesús. También, de una u otra forma, habiéndolo solicitado o no, estando conscientes de ellos o no, hemos recibido algún milagro de Jesús. Le debemos algún milagro, algunos lo hemos solicitado y lo hemos visto realizado y estamos plenamente conscientes de dónde vino ese milagro. Otros lo solicitaron así, sin saber a quién, al aire quizá, y Jesús se compadeció y pues ahí está. Ese milagro se realizó, aquello que necesitábamos se pudo dar, y en algún momento Jesús nos va a dar a entender, dará a conocer aquel acto en nuestra vida, por algún motivo que Él tiene, para nuestra vida, en nuestro futuro, en el momento adecuado, como Él lo considere y lo necesite, desvelará el secreto y nos daremos cuenta que fue Él quien nos concedió aquel milagro y aquello que necesitábamos pudo darse. Ahí están los milagros de Jesús, solicitados o no, conscientes que estemos de ellos o no, los conozcamos mucho o los conozcamos poco. Pudiéramos hacer una clasificación de milagros de Jesús, porque de los que conocemos, pues hubo multiplicación de algo material, lo multiplicó en aquellos panes y aquellos pescados de los que comieron miles de personas. También sabemos que sacó demonios de algunas personas. Ya no se diga de los paralíticos que caminaron, los ciegos que vieron, los sordos que escucharon. Conversiones de corazones también. Una de las más conocidas pues es aquella de Zaqueo. También pues tenemos noticia de personas incluso muertas, físicamente muertas, no como en el caso de Zaqueo, que pues es una conversión de corazón, era una persona muerta en vida, era un corazón muerto y se convierte y vuelve a la vida. Y en el caso pues de la hija de Jairo y en el caso de Lázaro, pues estamos hablando de personas que estaban muertas y que gracias a un milagro de Jesús vuelven a la vida, reviven. Y así pudiéramos hacer un recuento de todos los milagros que hizo Jesús y pudiéramos hasta hacer una clasificación de ellos. También sabemos que importante era para Jesús la fe de las personas para poder hacer aquellos milagros, porque incluso sabemos de cuando Él fue a su tierra, a Nazaret, y que empezaron a decir aquellas famosas frases de, pues ¿qué no es este el hijo del carpintero? Desdeñaron a Jesús, de alguna forma podemos decir que lo despreciaron, como diciendo, conocemos sus orígenes. Y entonces Jesús dijo aquellas frases de que nadie es profeta en su tierra, que hasta los suyos los desconocen, y así fue, le tocó vivir aquello. Y se fue de aquella ciudad, de su ciudad, y sin embargo, en atención a los que en su ciudad, aunque en general lo rechazaron, lo despreciaron, no lo reconocieron, pues hizo algunos milagros. Hizo milagros también en atención, no solo al que estaba enfermo o al que necesitaba el milagro. Hubo algunos, como en el caso de aquellos hombres que fueron y bajaron a uno que estaba postrado en una camilla y lo bajaron por el techo. Y ahí Jesús pues premió, que reconoció que la fe
pero más que del enfermo, pues el esfuerzo, la fe que tenían los que lo llevaban, porque el que llevaban postrado pues estaba enfermo, no sabemos qué tan consciente realmente estaba de lo que estaba pasando, pero él se dejó llevar. ¿Por quién? Por sus amigos o sus familiares, que eran los que lo llevaron, abrieron el techo donde estaba Jesús y lo descolgaron con unas sogas, en atención a los que fueron a pedir el milagro para otro. Jesús hizo aquel milagro. Hubo algunos milagros incluso en los que Jesús mismo no dijo nada, no se propuso hacer el milagro, porque por lo menos la palabra de Dios nos dice que aquella mujer que estaba enferma de flujo de sangre tocó el manto de Jesús, sin que él autorizara, sin que él lo permitiera, sin que él estuviera así consciente. Fue hasta el momento en el que se sanó aquella mujer por tocar el manto, de la punta del manto de Jesús. Aquella mujer sanó, y en ese momento Jesús sintió que alguien había sanado. Así de grande era la fe de aquella mujer en Jesús, en que Jesús la iba a sanar, y se sanó. Ya después Jesús voltea y la busca y platica y dialoga con ella, y se da cuenta que había sido aquella mujer que había recibido un milagro. Ahí están todos esos milagros. Y podemos pensar, ¿a qué tanto milagro de Jesús? ¿Era con un afán de mercadotecnia? ¿Era con un afán de darse a conocer? ¿Era con un afán de a través de los milagros hacer llegar su mensaje a más personas y que lo vieran así como ese portento, como un milagrero? ¿Era ese su afán? ¿Era un afán de a través de ello obtener poder e influencia? Si así fuera, pues tuvo su oportunidad, porque recordemos que cuando él estaba preso, detenido, y que incluso estaba ya a punto de ser mandado a la cruz y morir en su cruz, tuvo una gran oportunidad. Si esos milagros era un medio para llegar a las grandes escalas, a los grandes niveles, pues qué mejor oportunidad que cuando estuvo frente a Pilato, y ya no se diga frente a Herodes, porque Pilato pues no quería de aquella situación. Él estaba comprometidísimo y él hubiera preferido mejor no tener nada que ver con aquello. En tanto que Herodes, la palabra de Dios nos dice que cuando Herodes supo que le había mandado Pilatos a Jesús, se puso muy contento. Herodes se puso muy contento. ¿Por qué? Porque conocía de la fama de Jesús, en cuanto a que seguramente lo que más le importaba no era tanto su mensaje. Seguramente lo que más le importaba a Herodes, y por el cual se puso muy contento porque lo iba a recibir, pues era por los milagros. Y ya me imagino a Herodes diciendo: a ver, criados, esto me lo estoy inventando yo, no me hagan mucho caso. Esto no está en la Biblia, pero lo que sí dice la Biblia es que Herodes se puso muy contento porque iba a ir Jesús. Pues ¿quién era? Pues el milagrero, era el que hacía muchos milagros. Claro que quería conocerlo. Es muy probable que incluso quizá Herodes, por como lo vemos en su historia, lo vemos en sus biografías o lo vemos en películas, pues estaba muy aburrido. Estaba pensando, a ver ahora qué hago, y de repente le avisan que van a llevarle a Jesús. Y él dice: oh, voy a tener aquí a alguien que me va a hacer milagros. Y lo que yo me invento es que tal vez dijo: a ver, criados, prepárenme unas tinajas con vino, porque va a venir Jesús. Y le dijeron: oiga, señor, pero lo que Jesús convirtió en vino fue agua. ¿No quiere que le pongamos agua a las tinajas? Y dijo Herodes: no, vamos a probarlo. Le vamos a poner vino para que la convierta en agua.
¿Qué dijo quizás Herodes? Yo sí tengo vino, yo no necesito vino, yo quiero ver el milagro, quiero que me entretenga. Se quería entretener, quería recibir aquel milagro de Jesús para comprobar que efectivamente Jesús era tan grande, tan importante y tan poderoso como decían. Él se iba a divertir, se iba a entretener. Y entonces, ¿qué mejor oportunidad hubiera podido tener Jesús? Un milagro hubiera bastado. Así ese, convertir el vino en agua, por ejemplo, que yo me lo estoy inventando, pero algo quería ver Herodes y Jesús lo sabía. Si hubiera sido intención de Jesús hacerse fama y hacerse de influencias y hacerse de amigos poderosos para luego poder hacer más lo que él quería hacer, pues esa era una buena oportunidad y sin embargo él no quería quedar bien, no quería ser simplemente famoso. Él tenía su misión, su plan, su objetivo muy claro y era nuestra salvación. No hacerse de amigos poderosos, amigos agradecidos, amigos que habían recibido un milagro cuando lo querían y con eso quedar bien con ellos. Ni tampoco era con un afán de mercadotecnia, de hacerse fama, de hacerse conocido. La intención de Jesús podemos verla claramente. Y la encontramos en el motivo original del por qué vino aquí. Él vino a la tierra a morir por nosotros por amor, porque no quería que sufriéramos y porque al final de nuestra vida Él quiere vernos a todos en la casa de su Padre de nuevo, felices, plenos, disfrutando de la felicidad de estar en compañía del Padre, en la casa del Padre y en compañía de Él mismo. Y podemos ver entonces, detrás de los milagros de Jesús, su benevolencia, su cariño, su compasión. Pero no una compasión en el sentido de que le dábamos lástima o de que le damos lástima. No, compasión es padecer junto con. Él se compadeció de las hermanas de Lázaro cuando las vio llorar y cuando vio llorar a la demás gente. Él se compadeció de Jairo, aquel jefe de la sinagoga. Era toda una autoridad. Y sin embargo llegó quebrantado ante Jesús. Y Jesús lo atendió y se compadeció de él. Y por eso revivió a su hija. Se compadecía Jesús cuando veía a tanta gente que lo seguía y la veía como ovejas sin pastor, y se compadecía de ellas y le decían sus discípulos: los mandamos a comprar comida para que coman porque es mucha gente y nosotros no tenemos que darles de comer. Y Jesús se entristecía y les hizo el milagro de la multiplicación para que pudieran comer. Es por amor que el Señor te concede milagros. Es por amor que el Señor ha hecho milagros para ti en tu vida, los hayas visto o no, hayas reconocido detrás de esos milagros, de esos acontecimientos que para ti son inexplicables, de aquella enfermedad de la que sanaste, de aquel trabajo que conseguiste, de aquel problema que se solucionó y tú no sabes cómo. De aquella ocasión en que alguien, un familiar o un amigo e incluso un desconocido llegó frente a ti y te dijo: toma. Tú extendiste la mano y recibiste lo que necesitabas en ese momento y tú te quedaste sorprendido y dijiste: ¿cómo supiste? Y aquella persona te dijo: no sé, yo solamente sentí que tenía que traértelo, que tenía que dártelo, que tenía que llamarte, que tenía que decirte estas palabras. Ha hecho milagros en tu vida por amor, porque te ama, porque te quiere.